Estimados alumnos, en esta ocasión conversaremos sobre ventilación mecánica no invasiva, sus generalidades e indicaciones. En esta oportunidad identificaremos los distintos tipos de ventiladores. Además, aprenderemos a programar el ventilador de forma inicial y el equipamiento necesario para su funcionamiento. Además de identificar variables un poco más avanzadas para el control de la ventilación. Además, y para terminar, revisaremos las indicaciones generales de la ventilación mecánica no invasiva. Dentro de los temas que revisaremos, haremos inicialmente una introducción fisiológica de cómo funciona la ventilación no invasiva. Proseguiremos con la programación del ventilador, su equipamiento, los variables para controlar la ventilación y las indicaciones generales de la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación no invasiva es la insuflación de aire a través de una diferencia de presiones provocada por el ventilador, donde a través de la presión positiva, provoca la entrada del aire a la vía respiratoria. Esta insuflación de aire con presión positiva se realiza a través de un circuito de tubos y una interfase no invasiva o mascarilla adaptada para no perder la presión positiva que se quiere entregar al paciente. En este esquema representativo tenemos en la primera figura representadas las presiones del sistema respiratorio en la fase de inspiración fisiológica normal, donde podemos apreciar el gradiente de presiones que se produce para el flujo de aire comenzando desde el espacio pleural, representado con una presión de menos 15 centímetros de agua. Esta presión negativa es provocada por los músculos inspiratorios y su expansión principalmente dado por la contracción y aplanamiento del diafragma. Esta presión se transmite hacia el espacio alveolar, quedando este con menos 10 centímetros de agua. A su vez, sigue transmitiéndose esta presión gradualmente hacia la vía aérea superior, representándose con menos 5 centímetros de agua. En la vía aérea alta y ya acercándose a la atmosférica, llegando a cero a nivel de la boca. En realidad, las presiones que hemos discutido son una relación a la presión atmosférica más que valores absolutos. En el segundo esquema representado tenemos la fase inspiratoria normal en la cual se produce el fenómeno contrario para permitir el flujo de aire. El espacio pleural, principalmente dado por la relajación muscular del diafragma, provoca que aumente su curvatura y disminuye el espacio torácico aumentando la presión intrapleural hasta menos 15, teniendo en el alvéolo un poco más de presión que en el espacio pleural, considerando que al inicio de la expiración se encuentra lleno de CO2, que aumenta un poco más su presión que en el compartimento pleural. O si no, además, esto produciría colapso alveolar y atelectasia. Por último, y en la figura 3, tenemos representado la ventilación no invasiva, en la cual la presión positiva viene desde el ambiente o del ventilador, transmitiéndose hacia la vía respiratoria distal, donde tiende a disiparse las presiones. Si bien en este esquema no se representa, hay que considerar que en los modos espontáneos de ventilación no invasiva, la activación de un ciclo ventilatorio está dado porque el paciente tiene que activar su musculatura diafragmática para iniciar un ciclo, haciendo negativa la presión intrapleural que iniciando una inspiración. Eso lo detecta el ventilador en general como un cambio de presión o de flujo de aire, presurizando posteriormente la vía respiratoria. Para realizar ventilación no invasiva existen en general dos grandes grupos de equipos. Los ventiladores portátiles para la ventilación no invasiva son equipos que proporcionan flujo continuo que permite aplicar presión positiva a la vía aérea, también conocidos como CPAP. O también ventilación con dos niveles de presión, uno en la fase expiratoria y otro en la fase inspiratoria, por lo que se denomina ventiladores de presión B-Level, BiPAP. Estos ventiladores excepcionalmente poseen sistemas de monitorización avanzada, cuentan con un número limitado de alarmas y están diseñados específicamente para proporcionar ventilación no invasiva. En la imagen, a modo de ejemplo, un BiPAP Synchrony de Respironic. Por otra parte, los ventiladores convencionales o pesados son aquellos utilizados en las unidades de cuidados intensivos. Se caracterizan por poseer una gran variedad de modos ventilatorios, monitorización completa y amplio sistema de alarmas. Los ventiladores convencionales más antiguos no tenían la capacidad de compensar fugas que se producían en relación a la interfase, pero los nuevos ventiladores tienen modos de programación para ventilación no invasiva, por lo cual se soluciona este problema.
Hace ya algunos años han aparecido artefactos que unen ciertas características de ambos ventiladores, como por ejemplo tenemos este ventilador mecánico no invasivo, modelo Carina de Drager, que combina algunas ventajas de ambos tipos de ventiladores. Entrega ventilación no invasiva con una rama de tubuladura, compensa fugas, como en los ventiladores portátiles, además de tener un mezclador de gases que entrega FIO2 exacta y una completa monitorización. Como vemos en la imagen, dentro de los ajustes tenemos el PIP, la presión de soporte, que es la nomenclatura ocupada para los ventiladores pesados para el ajuste de las presiones, la FIO2, además del tiempo inspiratorio, la rampa o trigger, parámetros que discutiremos posteriormente su uso y aplicación. En la segunda columna de la foto del ventilador tenemos las mediciones o monitorización, presión inspiratoria pico, presión media, PIP, volumen corriente, volumen minuto y volumen minuto de fuga, además de entregarnos una mayor variedad de modos ventilatorios que los ventiladores portátiles habituales. Ahora, después de haber revisado las generalidades de la ventilación no invasiva, entraremos a la parte más práctica que consiste en la programación del ventilador y el equipamiento necesario. Dentro de la programación de los ventiladores no invasivos tenemos los parámetros básicos que consisten en la programación de las presiones tanto expiratoria o EPAP, inspiratoria o IPAP, y en los ventiladores portátiles y sus sinónimos PIP para el EPA y presión de soporte para el IPAP, para los ventiladores pesados. El segundo parámetro básico es la FIO2, que será aproximada en los portátiles y exacta en los ventiladores pesados con mezclador de gases. Los parámetros que hablaremos como avanzados tenemos la rampa, que es la velocidad con la cual se llega a la presión inspiratoria seteada en nuestro ventilador, el umbral de gatillo o trigger, que es la señal que sensa el ventilador para gatillar una inspiración, y por último los modos controlados de ventilación no invasiva, que son menos frecuentes de usar, el volumen corriente o dial y la frecuencia respiratoria. En cuanto al primer parámetro de programación, el ventilador no invasivo, en esta diapositiva se muestra esquemáticamente en las barras la programación de las presiones en un ventilador no invasivo portátil. Ojo, que en la programación, en los niveles de presiones de este tipo de ventilador, los niveles de presión expiratoria o EPAP, en este caso 5 en la barra azul, y una presión inspiratoria o IPAP de 10 en la barra roja, ambos niveles de presiones parten de presión 0. Con lo que nuestro gradiente de presión entre la expiración y la inspiración es la resta entre el IPAP menos el EPAP, quedando en este caso de 5. Otro punto importante a aclarar es que la mayoría de los ventiladores no invasivos portátiles de uso en pacientes hospitalizados entregan los dos niveles de presión, por lo que se llaman BIPAP, versus la mayoría de los ventiladores domiciliares, por ejemplo, usados en pacientes con apnea obstructiva del sueño, que solo entregan un nivel continuo de presión, o CPAP, sin soporte inspiratorio. La nomenclatura cambia cuando pasamos a los ventiladores mecánicos convencionales. En reemplazo del EPAP tenemos el concepto de PIP, que es el acrónimo del inglés de presión positiva al final de la aspiración, y en vez del IPAP tenemos el concepto de presión de soporte. Una diferencia importante a recalcar es que cuando programamos nuestra presión de soporte en el ventilador, hay que considerar que la presión sobre el PIP, al setearlo, como se muestra en el esquema, por lo que la presión de soporte de 5 sobre el PIP de 5 equivale a un IPAP de 10. En cuanto al seteo del PIP, tiene el mismo valor que el EPAP de los ventiladores portátiles. El segundo parámetro básico es la FIO2, parámetro bastante intuitivo en general de nosotros para programar. Hay dos formas de monitorizarlo, que es con la saturometría y la gasometría arterial. En la gran mayoría de nuestros pacientes que no son retenedores de oxígeno, un nivel seguro de saturometría es entre 90 y 95. No se ha visto diferencias significativas en outcomes clínicos en buscar mayores niveles de saturación. En los pacientes retenedores de CO2 hay que manejar un target de oxigenación más bajo y estrecho, entre 92 y 88, que equivale a una PaO2 entre 60 y 70, que generalmente se controla con niveles de gasometría para evaluar los niveles de CO2.
Ahora, para entender la programación más fina del ventilador no invasivo, con sus parámetros de rampa, sensibilidad de gatillo o trigger, es que tenemos que entender las distintas fases del ciclo respiratorio en un paciente en ventilación no invasiva. Para que el ventilador ayude o tome el control de la ventilación de un paciente es que tiene que intervenir en alguna de las variables de la respiración, que puede ser presión, flujo o volumen. En general, los ventiladores sensan flujo y presión para tomar el control de la ventilación. En la mayoría de los ventiladores mecánicos convencionales y en los portátiles de última generación, el parámetro de volumen corriente es un parámetro derivado de la integración de la curva de flujo respiratorio. En esta diapositiva tenemos una representación esquemática del ciclo respiratorio en un paciente en ventilación no invasiva. Primero, el gatillado es el cambio de la fase expiratoria a la fase inspiratoria, por lo que el gatillo es el inicio de un nuevo ciclo respiratorio indicado en el esquema con el número 1. Dentro de la fase de inspiración tenemos dos variables importantes que son la velocidad de presurización o rampa y la variable limitante, que en este caso es la presión inspiratoria. La tercera fase dentro de las variables que tenemos en el esquema es el ciclado, que es el cambio de inspiración a expiración, y este parámetro da término a la inspiración. El último parámetro es el soporte expiratorio, conocido como EPAP o PIP, ya discutido anteriormente. El gatillado, que es el paso de la expiración a la inspiración en un ventilador, este necesita una señal para gatillar la inspiración que generalmente proviene del paciente, produciendo con su propio esfuerzo ventilatorio, un cambio en la variable que va a gatillar la inspiración, que puede ser presión o flujo. Como podemos ver en las curvas del ventilador de la imagen, en la curva de presión de color amarillo, antes que se gatille la inspiración y antes que la curva ascienda, se puede apreciar una pequeña deflexión negativa, como una especie de onda Booth del electrocardiograma, que es el esfuerzo ventilatorio del paciente que gatilla en modos espontáneos. En la curva de flujo de color verde al inicio de la inspiración, hay una coloración morada que indica que el ciclo ventilatorio fue gatillado por el paciente. Dentro del seteo del ventilador se fija un umbral de presión o de flujo que se tiene que superar para gatillar la inspiración. En general, los ventiladores van de 1 a 10 centímetros de agua o con flujos de 1 a 10 litros por minuto. Mientras más alto el umbral de gatillo, mayor será el esfuerzo que tiene que realizar el paciente para superar la presión o flujo umbral para gatillar la inspiración. La excepción a esto es el gatillado por tiempo, que en el ventilador comienza la inspiración de acuerdo a una frecuencia respiratoria prefijada, que esto es lo que sucede en los modos controlados. Pendiente, rampa o tiempo de presurización, rise time, corresponde al tiempo expresado en segundos o milisegundos que transcurre desde el inicio de la inspiración mecánica hasta que se alcanza la presión inspiratoria prefijada. En la figura se describen 5 tiempos de presurización: 50, 100, 150, 200 y 250 milisegundos. Uno puede estimar, según la condición clínica del paciente, la rampa que podría necesitar para el manejo de la insuficiencia respiratoria. En general, pacientes con patología aguda requieren rampas cortas de 50 a 100 milisegundos para saciar la sed de aire que presentan estos pacientes. La correcta programación de este parámetro mejora bastante la adaptación del paciente al ventilador no invasivo, evitando sincronías y aumento del trabajo respiratorio. La variable limitante de la inspiración es la presión con la que uno programa el ventilador, o IPAP, o presión de soporte de los ventiladores pesados. Esta es la variable que aumenta controladamente la inspiración, y derivada de ella aumentan las otras variables de flujo y volumen corriente. En este esquema podemos apreciar el flujo inspiratorio versus tiempo. Este esquema es primordial para entender el concepto de ciclado, que, recordando, consiste en el paso de la inspiración a la expiración. En este esquema se describen 3 criterios de ciclado: 50, 25 y 10% de disminución del flujo máximo, representado por líneas horizontales. En este mismo esquema, ahora identificamos 2 ejemplos, donde podemos identificar el efecto de las propiedades mecánicas del sistema respiratorio sobre el ciclado a expiración durante la ventilación con presión de soporte.
En el primer caso, de un paciente con patrón restrictivo clásico de fibrosis, pero que también se puede aplicar a un paciente con distrés o edema pulmonar agudo. Una vez que se alcanza el flujo máximo, su descenso es muy rápido debido a la elevada retracción elástica del sistema respiratorio. Por esta razón, el criterio usual de ciclaje o inicio de expiración, que es un 30% del flujo de caída del flujo máximo, se alcanza muy precozmente y la expiración mecánica comienza prematuramente. La consecuencia de esto es un volumen corriente pequeño, por lo tanto insuficiente, aumento de la frecuencia respiratoria, que trata de mantener un volumen minuto estable, y esto puede provocar disnea y desadaptación del ventilador. En cambio, en el paciente con EPOC, una vez que alcanza el flujo máximo, su descenso es muy lento, debido a que el vaciamiento pulmonar está lentecido por una combinación de obstrucción de vidriera pequeña y disminución de la retracción elástica. Como resultado, la inspiración mecánica se prolonga inapropiadamente. El paciente intenta respirar prematuramente, aumentando su trabajo respiratorio, produciéndose atrapamiento aéreo, aumento del autopip o PIP intrínseco, que se puede ver reflejado en un mayor esfuerzo inspiratorio para lograr el gatillado, lo que aumenta adicionalmente el trabajo respiratorio. En resumen, para pacientes con patología restrictiva pulmonar, hay que programar porcentajes de caída del flujo máximo bajos para un ciclado aproximadamente menor al 30%, para evitar expiración prematura y menor tiempo inspiratorio, llevando volúmenes corrientes pequeños y aumento de la frecuencia respiratoria. Y para los pacientes obstructivos, programar un porcentaje de caída de flujo inspiratorio del flujo máximo para el ciclado elevado, aproximadamente de un 75%, para no alargar tanto el tiempo inspiratorio y alargar la expiración y mejorar la sincronía del paciente. Y ahora pasaremos a la revisión del equipamiento y dentro de esto cómo administrar el oxígeno y el manejo del CO2 en los ventiladores no invasivos portátiles. La mayoría de los ventiladores portátiles utiliza aire ambiental, de manera que para aumentar la FiO2 debe agregarse oxígeno suplementario. Generalmente el oxígeno puede adicionarse usando una conexión a la salida del ventilador o usando un puerto en la misma interfase. La FiO2 obtenida depende de 3 factores: el punto donde el oxígeno se agrega al circuito y la localización del orificio de fuga. 2. El nivel de EPAP versus EPAP y el flujo de oxígeno. Si el oxígeno se agrega al circuito, la FiO2 es mayor cuando la fuga está localizada en la interfase. En cambio, si el oxígeno se agrega en la interfase, la FiO2 es mayor si el orificio de fuga está en el circuito. A su vez, cuando la presión de soporte, es decir, EPAP menos EPAP, es mayor a 10, se requieren flujos de oxígeno entre 10 a 15 litros para lograr FiO2 aproximadamente un 50%. Por ello, la administración de oxígeno suplementario debe guiarse más bien por la saludometría, y si la condición clínica requiere el empleo de concentraciones de oxígeno mayor del 50% y estables, es necesario un ventilador pesado con mezclador. Los ventiladores convencionales no mezclan los gases inspirados y expirados, ya que poseen doble tubería. La tubería única de los ventiladores portátiles tiene el riesgo potencial de provocar la reinhalación del CO2 del gas expirado. Si el ventilador mantiene un flujo continuo lo suficientemente elevado, impide el movimiento retrógrado del gas exhalado hacia el circuito durante la expiración. Para lograrlo, se requiere utilizar niveles de EPAP entre 4 a 6 o más. Así, se obtiene una adecuada salida del gas expirado hacia el ambiente por los orificios o ventanas de fuga intencional. Al ser esta una fuga que el ventilador puede reconocer y ser compensada, no debería incidir en su funcionamiento. Para un correcto desempeño, la mejor posición de estos orificios es la interfase sobre el puente nasal. La condición ideal es que estos orificios expiratorios se encuentren en una posición de la interfase que sea opuesta a la entrada del circuito inspiratorio. El circuito en ventiladores no invasivos portátiles, como habíamos dicho, es de una rama, tanto inspiratoria como expiratoria. Hay 2 formas en las cuales se puede administrar la humidificación activa. La primera es que el ventilador no invasivo traiga incorporado
un módulo adosado de humidificación, que es la gran mayoría de los ventiladores actuales. Y la segunda forma es humidificación activa a través de un humidificador y calentador externo que regula además la temperatura con que llegue el aire a la vía respiratoria. Existen múltiples tipos de interfaces, pero la más ocupada para patología respiratoria aguda es la interfase oronasal, ya que permite un adecuado soporte ventilatorio al producir un sello de ambas entradas a la vía respiratoria. La desventaja de una interfase solo nasal es que se pierde presión al abrir la boca y por otro lado la máscara full face, que incluye toda la cara, tiene problemas de tolerancia por parte de los pacientes al producir claustrofobia y sequedad ocular. Un punto vital para lograr el éxito de la ventilación invasiva es lograr un adecuado sello de la interfase con el paciente, para lo cual todas las interfaces traen en los bordes sellos de goma. Y otro punto importante a considerar son los puntos de apoyo en la cara, sobre todo cuando la ventilación invasiva se prolonga para evitar úlceras por presión. Ahora, pasando al último punto, trataremos las principales indicaciones de la ventilación no invasiva. Aquí enumeramos las principales indicaciones. Las dos principales, demostradas en base a fisiopatología y evidencia, son el manejo del edema pulmonar y en la exacerbación de la EPOC, agregándose en los últimos años con fuerte evidencia en el manejo post-extubación inmediata en pacientes con alto riesgo de falla de destete, e indicaciones con menos evidencia como la falla respiratoria hipoxémica y en pacientes inmunodeprimidos. Dentro de la fisiopatología de la EPOC, son dos los fenómenos fisiopatológicos primordiales los que determinan sus efectos en la clínica. El primero es la limitación del flujo expiratorio, dado principalmente por la broncoconstricción que se explica por menos elastancia o su sinónimo, mayor distensibilidad, provocando disminución de la retracción elástica del pulmón. Por otro lado, la inflamación crónica de la vía respiratoria producida por los inhalantes provocadores de esta enfermedad produce aumento de las células caliciliares, con el consiguiente aumento de la producción de mucus de la vía aérea, con su correlato clínico, que es la bronquitis crónica que gran parte de los pacientes con EPOC la tienen. El segundo mecanismo es la hiperinsuflación dinámica, producida por esta limitación del flujo expiratorio que va provocando progresivamente atrapamiento aéreo y que se provoque una presión negativa intrínseca al fin de expiración, fenómeno llamado autopip, que se produce por una respiración superficial y aumentada en su frecuencia. El objetivo primordial del uso del apoyo ventilatorio no invasivo en la EPOC es disminuir el trabajo respiratorio. Esto es producido al anular el efecto del autopip o PIP intrínseco que se produce dado el aumento de la resistencia de la vía aérea y por la disminución de la elastancia del parénquima pulmonar dada por ejemplo por enfisema. Este efecto de anulación del autopip produce alivio de la disnea al disminuir el trabajo respiratorio y esto se ve reflejado en una medida objetiva que es la medición gasométrica vital para el monitoreo de los pacientes EPOC en ventilación no invasiva. En este esquema representamos cómo el autopip aumenta el trabajo respiratorio. El paciente, al quedar con una presión negativa al fin de la expiración, dado que su flujo no llega a cero, antes que comience la inspiración tiene que vencer esta presión para poder iniciar un flujo inspiratorio. Esto se ve mejor representado cuando el paciente está en ventilación invasiva, con un umbral de disparo, por ejemplo, de 2 centímetros de agua, tiene que vencer la presión que dejó el autopip más la presión que tiene para el gatillo, de 2, con lo cual tiene que hacer un mayor esfuerzo para iniciar la inspiración. El efecto del PIP es que contrarresta o anula el PIP intrínseco. En la figura está representada la presión esofágica como representación de la presión pleural y vemos cómo al presurizar la vía respiratoria con PIP de 5 pasamos de que el paciente tenga que realizar un delta de 12 a un delta de 7, que claramente disminuye su trabajo respiratorio al disminuir el esfuerzo que tiene que realizar. Además, la presión de soporte sobre el PIP o IPAP disminuye el trabajo para inspirar, disminuyendo el trabajo dinámico de la ventilación.
Ahora, brevemente, pasando a la evidencia, hay múltiples estudios desde la década de los 90 que muestran la gran efectividad en outcomes clínicos duros, como mortalidad y necesidad de intubación de la ventilación no invasiva en el manejo de la exacerbación de la EPOC. Una de las últimas revisiones sistemáticas, como esta del año 2004, es la que revisamos a continuación. En esta revisión se incluyeron 17 ensayos controlados aleatorios con 1.264 pacientes de edad promedio de 67 años, 2 tercios de ellos eran hombres. El estudio solamente tiene un riesgo de sesgo en la evaluación sugerida de la disnea. Dentro de sus resultados, el uso de la ventilación invasiva redujo el riesgo de mortalidad en un 46% con un NNT de 12, produciendo además la necesidad de intubación endotraqueal en un 64%, con un NNT de 5. Por último, el uso de ventilación invasiva también se asoció con una menor duración de la estancia hospitalaria. En resumen, un paciente que acude a la urgencia con un EPOC exacerbado, con hipercapnia y acidosis, las primeras medidas son las del manejo estándar, con oxígeno de forma controlada, broncodilatación y corticoides mientras buscan y arman el ventilador no invasivo. Ahora, pacientes que tengan acidosis lo podemos clasificar en 3 grupos en relación a la recomendación de uso de ventilación no invasiva. En el primer grupo tenemos a los pacientes con pH entre 7,3 y 7,35, en la cual la ventilación no invasiva está recomendada. Y en este grupo, el 80% mejora con terapia convencional. Sin embargo, por cada 8 pacientes tratados se evita una intubación y en general provoca resolución más rápida de la disnea. En el segundo grupo, en los pacientes con pH entre 7,2 y 7,3, la ventilación invasiva está muy recomendada. Generalmente, esta ventilación no invasiva debería hacerse en la UCI. El 60% se deteriora sin ventilación no invasiva y requiere intubación. En este subgrupo, la ventilación no invasiva mejora la sobrevida. Y en el subgrupo de pacientes con pH 7,2, la ventilación invasiva podría estar recomendada con muchos cuidados y estrictamente en UCI. En este subgrupo, el 50% de los pacientes fracasa con la ventilación invasiva, pero los que se benefician tienen un mejor pronóstico y los que fracasan no evolucionan peor que los intubados desde un principio. Pasando ahora al uso de ventilación no invasiva en edema pulmonar cardiogénico, tenemos que la fisiopatología principal es la falla del ventrículo izquierdo, que provoca acumulación de líquido en el intersticio y en el alveolo, lo que disminuye la compliance pulmonar. Esto, sumado al aumento de la resistencia de la vía aérea por edema de los bronquios, hace que aumente el trabajo respiratorio, aumentando la presión negativa inspiratoria del paciente, lo que conlleva una presión negativa intratorácica y aumento de la presión transmural del ventrículo izquierdo, llevando a un aumento de su poscarga, y esto provoca una disminución del gasto cardíaco. Dentro de los efectos hemodinámicos y ventilatorios de la presión positiva en el edema pulmonar agudo cardiogénico, tenemos un aumento de la presión intratorácica, una disminución del retorno venoso y con ello una disminución de la precarga, pero de forma paralela provoca una disminución de la presión transmural del ventrículo izquierdo y con ello disminución de la poscarga del mismo. Por otro lado, la ventilación a presión positiva aumenta la capacidad residual funcional, mejorando la oxigenación, disminuyendo el trabajo respiratorio. Todos estos efectos anteriormente explicados con la ventilación no invasiva, en resumen, mejoran la función ventricular, sobre todo en pacientes con disfunción ventricular preexistente, disminuyendo además la congestión pulmonar. Basando la evidencia en la ventilación no invasiva en edema pulmonar cardiogénico, es que también hay múltiples estudios y revisiones sistemáticas desde los años 90 que demuestran su utilidad. Una de las últimas revisiones es esta que mostramos de la Cochrane, que reúne 32 estudios con cerca de 3.000 pacientes, en la que se demuestra una reducción del 36% de la mortalidad hospitalaria y una disminución del 48% de la necesidad de intubación, sin diferencias en eventos coronarios a la terapia estándar como hace algunos años se habría propuesto.
Ahora, en relación al uso de la ventilación no invasiva en la falla ventilatoria hipoxémica, acá tenemos un estudio de FAREP del Blue Journal con 105 pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Se vio una disminución de la mortalidad y de la tasa de intubación en base a la mejoría de la oxigenación. Estas diferencias se vieron más marcadas en el subgrupo de pacientes con neumonía como causa de la falla respiratoria hipoxémica. Estos tres outcomes se replicaron en 3 distintos estudios pequeños randomizados, y siendo de vital importancia una adecuada selección del tipo de pacientes que vamos a ventilar en este setting. Se ha visto en estos estudios que pacientes mayores de 65 años o con problemas en el manejo de las secreciones andan peor. Ahora, dentro del uso de la ventilación no invasiva post-extubación, el concepto es continuar el apoyo ventilatorio como un continuo con la ventilación mecánica invasiva, pero promoviendo una extubación precoz, evitando complicaciones de la ventilación mecánica invasiva y de su prolongación. Esta revisión sistemática con casi 1000 pacientes muestra una disminución de la mortalidad en el subgrupo de pacientes con EPOC de un 45%, y además 37% menos de falla de destete. Además, hay una disminución del 71% de probabilidad de tener una neumonía asociada a la ventilación, y además disminuyendo outcomes intermedios como 10 en UCI y 10 en ventilación mecánica. Siempre, y lo importante, es quedarse con el concepto de que la ventilación no invasiva en EPOC es inmediatamente a la salida y no de rescate. En otras indicaciones de la ventilación no invasiva, por ejemplo, en el caso de los pacientes inmunocomprometidos, hay estudios pequeños que muestran disminución de la tasa de intubación, por lo que dependiendo del estado general del paciente siempre hay una alternativa. Además, en otro subgrupo de pacientes, hay pacientes manejados con ventilación no invasiva como preintubación. Hay un estudio que muestra que hay menos episodios de hipoxemia asociados a la intubación, con saturaciones promedio de un 81% versus un 93% al momento de intubar. También hay un amplio uso, aunque no tan estudiado, de la ventilación no invasiva en pacientes con limitación de refuerzo terapéutico. Como conclusión de esta presentación de las generalidades de la ventilación no invasiva, tenemos que la ventilación no invasiva es una ventilación a presión positiva, a diferencia de la ventilación espontánea que es a presión negativa, en inspiración. Hay que manejar a lo menos la programación básica de las presiones no invasivas, y siempre un manejo más avanzado será agradecido por nuestros pacientes al mejorar su adaptación. Hay que siempre conocer el equipo básico y ojalá saber armar el circuito en ventilador no invasivo. Y por último, hemos descrito y dejado claro las principales indicaciones de su uso y sus gran beneficios desde su introducción. Muchas gracias.